NBC ha suspendido ahora a Billy Bush, la otra voz que se escucha con Donald Trump en esa grabación. Hoy hablaremos de algunas de las ocasiones más impactantes cuando conocidos presentadores de televisión perdieron sus trabajos. Noticias de última hora para nuestros espectadores. Matt Lauer de NBC ha sido despedido por informes de comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo. Estos escándalos fueron tan grandes que sacudieron a cadenas de televisión enteras. Desde la repentina caída de Matt Lauer hasta el momento en que Sharon Osbourne fue demasiado lejos. Edúcame. Dime cuándo lo has escuchado decir cosas racistas. Cada historia muestra cuán rápido puede desaparecer la fama. Con la ira del público, secretos sorprendentes y una gran reacción, estos presentadores que alguna vez fueron queridos se convirtieron en advertencias. Don Lemon. Don Lemon ha sido una cara familiar en CNN desde 2006, construyendo una carrera como periodista respetado. Pero a lo largo de los años, algunos de sus comentarios, especialmente sobre mujeres, han generado críticas. Aún así, nada comparado con lo que sucedió a principios de 2023. El 19 de febrero, durante un segmento en vivo, Lemon comentó sobre la edad de la política Nikki Haley, diciendo que se considera que una mujer está en su mejor momento en sus 20, 30 y tal vez 40 años. El comentario desató instantáneamente una tormenta de críticas, con espectadores y colegas calificándolo de sexista. ¿Fue solo una frase mal elegida o parte de un patrón más grande? Pronto, Variety publicó un informe detallando un comportamiento misógino presuntamente pasado. Fue entonces cuando la situación realmente se descontroló. Lemon se disculpó, insistiendo en que no tenía la intención de ofender, pero la disculpa no pudo detener lo que venía después. El 24 de abril, CNN anunció su despido. Para alguien que había estado con la cadena durante 17 años, fue una caída sorprendente. Jeremy Clarkson. Jeremy Clarkson había sido la cara ruidosa y sin disculpas de Top Gear durante décadas, así que nadie esperaba que su carrera en la BBC terminara de la manera en que lo hizo. En 2015, mientras filmaba en North Yorkshire, un pequeño inconveniente preparó el escenario para algo mucho más grande. A Clarkson le dijeron que el chef del hotel se había ido a casa, lo que significaba que el filete que quería no estaba disponible. Lo que siguió no fue solo una queja, fue una acalorada discusión con el productor Oisin Tymon, que escaló a una pelea física, enviando a Tymon al hospital. La BBC suspendió a Clarkson casi de inmediato, y poco después anunciaron que su contrato no sería renovado. Para muchos fanáticos, esto fue un shock. Para otros, fue el resultado inevitable de su personalidad. Clarkson luego llegó a un acuerdo con Tymon y junto a Richard Hammond y James May cerró un gran trato con Amazon para The Grand Tour. El incidente no solo terminó su capítulo en Top Gear, sino que puso a prueba la marca misma, que luchó sin él. Sin embargo, Clarkson demostró ser difícil de dejar de lado, pasando a nuevos proyectos que mantuvieron su estilo característico, como ¿Quién quiere ser millonario? A.J. Clemente. Comenzar un nuevo trabajo puede poner nervioso a cualquiera, pero para A.J. Clemente, su primer día en 2013 vino con un desafío adicional. Estaba en vivo en la televisión y lo que sucedió a continuación lo haría inolvidable, aunque no por la razón que él esperaba. En su primera transmisión en Bismarck, Dakota del Norte, Clemente dejó escapar un par de palabrotas sin darse cuenta de que su micrófono ya estaba encendido. Su copresentadora Bantieu intentó seguir adelante, presentándolo a los espectadores, pero los nervios de Clemente no desaparecieron. Tropezó durante su autopresentación, mencionando que era de la costa este, claramente aún afectado. En cuestión de momentos, el error selló su destino y fue despedido casi de inmediato. Fue un golpe que terminó con su carrera, pero también una sensación instantánea en Internet. Los clips del momento se difundieron rápidamente, haciendo reír a la gente de todo el país a su costa. Clemente admitió más tarde que no tenía idea de que estaban en vivo cuando sucedió. Su error se convirtió en uno de los despidos televisivos más rápidos y memorables de la historia. Nick Cannon. Nick Cannon había construido una sólida carrera como presentador desde que lanzó Wild 'N Out en 2005, convirtiendo el programa en un éxito que duró más de 15 años.
Pero en 2020, un momento amenazó con deshacerlo todo. Durante un podcast, Cannon hizo comentarios considerados ofensivos hacia grupos raciales y religiosos, observaciones que insinuaban la tormenta que estaba por venir. Viacom CBS reaccionó rápidamente, rompiendo lazos y terminando su contrato. Para un presentador que había sido parte de su marca durante años, fue una caída repentina y muy pública. Cannon respondió con disculpas públicas y comenzó a reunirse con líderes comunitarios, tratando de entender mejor el daño que sus palabras habían causado. 6 meses después, vino un giro inesperado. Viacom CBS lo reinstaló como presentador de Wild In and Out, señalando que creían en sus intentos de enmendarse. La controversia dejó muchas preguntas sobre dónde está la línea entre los errores y la redención. Para Cannon, se convirtió en un capítulo definitorio de su carrera, uno que mostró cuán rápido puede desaparecer el éxito y lo difícil que es ganarse una segunda oportunidad. Stephen Colbert. Durante la grabación del 17 de julio de 2025 en el Teatro Ed Sullivan, Stephen Colbert sorprendió al público y a los televidentes en casa al anunciar en vivo que el Late Show con Stephen Colbert terminaría su emisión en mayo de 2026, marcando el fin de toda la franquicia del Late Show en CBS. Colbert reveló que le habían informado de la decisión solo la noche anterior. Mientras la multitud abucheaba, él respondió: «Sí, comparto sus sentimientos», antes de confirmar: «Es el final del Late Show en CBS. No me están reemplazando. Todo esto simplemente se va». Expresó su sincera gratitud a su equipo de 200 personas y a los fans, describiéndolo como un trabajo fantástico que estaba a punto de hacer con esta pandilla habitual de idiotas durante otros 10 meses. CBS citó desafíos financieros que enfrenta la televisión nocturna, particularmente el aumento de costos y los cambios en los hábitos de audiencia como la razón detrás de la cancelación. Sin embargo, el anuncio ocurrió solo días después de que Colbert criticara públicamente a Paramount por pagar un acuerdo de $16 millones a Donald Trump, al que llamó un gran soborno. Ese momento alimentó la especulación generalizada entre los críticos, incluidos los senadores Adam Schiff y Elizabeth Warren, el Sindicato de Escritores de América y Jon Stewart, cuestionando si la medida tenía motivaciones políticas. Natasha Exelby. Es posible que no conozcas el nombre de Natasha Exelby, pero hay una buena probabilidad de que hayas visto el clip. Comienza inocentemente. Una transmisión en vivo de noticias de ABC Australia en pleno desarrollo, pero luego la cámara vuelve a Natasha. Está distraídamente girando su bolígrafo, claramente perdida en sus pensamientos. Su repentina realización con los ojos muy abiertos es invaluable. Vuelve en sí. Intenta pasar al siguiente segmento con suavidad, pero el momento ya está grabado en la historia de Internet. Mientras el mundo se reía, Natasha no. En ese momento, ella trabajaba como freelance y ABC decidió no darle más turnos al aire. Lo que siguió fue inesperado. Su trato por un error inofensivo generó más apoyo de sus colegas de la industria del que había recibido en su carrera. Es un recordatorio de que en la televisión en vivo, un pequeño desliz puede convertirse en tu momento definitorio. Y a veces, la reacción del público es muy diferente a la reacción del jefe. Megyn Kelly. El traslado de Megyn Kelly de Fox News a NBC estaba destinado a marcar un nuevo capítulo, pero terminó mucho antes de lo esperado. Al presentar su propio programa de entrevistas diurno, parecía encaminada hacia un éxito a largo plazo hasta que una discusión en un panel en 2018 insinuó problemas por venir. El tema eran los disfraces de Halloween y la conversación se centró en el blackface. Kelly sugirió que podría ser aceptable en ciertos contextos, un comentario que provocó una reacción inmediata. En pocas horas, llegaron críticas de los espectadores, grupos de derechos civiles e incluso excolegas. Kelly se disculpó públicamente, reconociendo que había estado equivocada, pero el daño ya estaba hecho. Las calificaciones, que habían sido inestables, cayeron drásticamente, dando a los ejecutivos de NBC una razón para cancelar el programa. La controversia se convirtió en parte de un debate más amplio sobre la sensibilidad cultural y la conciencia racial en los medios.
Para los críticos, su defensa del blackface ignoró su historia profundamente dolorosa. Para Kelly, fue un error que definió su carrera. Después de su salida, se dedicó al podcasting y la escritura, tratando de reconstruir su plataforma. Tom Brennaman. La carrera de Tom Brennaman terminó en uno de los momentos más inolvidables de la televisión en vivo, uno que comenzó como cualquier otro programa previo al juego. Era el año 2020 y Brennaman estaba narrando juegos para los Cincinnati Reds. Luego, sin saber que su micrófono estaba encendido, hizo un comentario homofóbico sobre San Francisco. El comentario llegó a todos los que estaban viendo. En el segundo juego de la doble cartelera de ese día, Brennaman fue retirado de la cabina. Pero antes de irse, intentó abordar la situación en medio de la transmisión, ofreciendo una extraña mezcla de disculpa y narración. Me enorgullezco de ser un hombre de fe y hay un batazo profundo hacia el jardín izquierdo por Castellanos. El momento se volvió instantáneamente infame. Al final de la noche, estaba claro para todos, incluido Brennaman, que su carrera con los Reds y posiblemente con Fox Sports había terminado. Ángel Cárdenas. Todos hemos oído hablar de momentos de meter la pata en la televisión en vivo, y este caso es el ejemplo perfecto. Digamos que el día de trabajo de este reportero terminó de una manera que probablemente no esperaba, o tal vez sí. El reportero de Sacramento, Ángel Cárdenas, estaba cubriendo un próximo espectáculo de autos clásicos. Al principio era solo un segmento normal, hasta que se dio cuenta de que no había nadie para detenerlo. Rodeado de autos relucientes e invaluables, Cárdenas decidió vivir al límite. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, se subió a un coche, posó sobre él e incluso se apoyó en otro, posiblemente dejando una abolladura. Mientras hacía bromas y preguntaba de qué año era el coche, sus travesuras casuales se transmitían en vivo. ¿El resultado? Cárdenas fue despedido poco después. Ya fuera un momento de diversión imprudente o una extraña forma de autosabotaje profesional, se convirtió en un recordatorio memorable. Paula Deen. El ascenso de Paula Deen en el mundo culinario parecía imparable. Desde 2002 había encantado a las audiencias con Paula's Home Cooking, convirtiéndose en un nombre familiar por la comida reconfortante del sur. Pero en 2013, su carrera dio un giro repentino y brusco. Ese junio, una demanda de una ex empleada, Lisa Jackson, acusó a Deen de usar insultos raciales y crear un ambiente de trabajo hostil. En el tribunal, Deen admitió haber usado lenguaje ofensivo en el pasado, una revelación que insinuaba la tormenta que estaba por venir. Aunque finalmente no perdió la demanda, el Tribunal de la Opinión Pública fue mucho menos indulgente. The Food Network cortó lazos y los patrocinios desaparecieron casi de la noche a la mañana. Los fanáticos estaban divididos. Algunos la defendieron como un producto de su crianza, mientras que otros argumentaron que sus acciones eran inaceptables en cualquier época. Las repercusiones se extendieron más allá de la televisión, afectando sus restaurantes y las ventas de sus libros de cocina. Deen intentó reconstruir su imagen a través de redes más pequeñas y eventos de cocina en vivo, pero su influencia en el público general nunca regresó por completo. Gustavo Malpain. Ser despedido es difícil. ¿Ser despedido mientras estás en vivo al aire? Eso es un nivel completamente diferente. Pero en 2024, el locutor mexicano, Gustavo Malpain, aprendió exactamente cómo se siente eso. Estaba en medio de la presentación de su programa de sátira política, Sudano 2.0, cuando el jefe del canal, Luis Arnold Cavada Alvidrez, de repente entró al set. Al principio, Malpain pensó que era parte de un sketch planeado, el tipo de giro inesperado en el que su programa prosperaba. Pero luego vino la sorpresa. Su jefe le agradeció por 6 años de trabajo y le dijo que su trabajo había terminado. Aquí está la parte sorprendente. Malpain continuó, terminando el episodio como si nada hubiera pasado. Los espectadores quedaron atónitos, y la indignación creció cuando surgieron rumores de que ciertos políticos a los que había criticado podrían haber presionado para su despido. La salida de Malpain se convirtió en uno de los momentos más comentados del año en televisión. Kathy Griffin.
Kathy Griffin había construido una reputación por su comedia audaz y sin restricciones, pero en 2017 dio un paso que cambiaría su carrera para siempre. En mayo publicó una foto impactante, ella misma sosteniendo una cabeza falsa ensangrentada hecha para parecerse al entonces presidente Donald Trump. Se suponía que era sátira política, pero la imagen cruzó una línea para muchos y la reacción fue inmediata. Las fechas de su gira de comedia desaparecieron de la noche a la mañana, los acuerdos con marcas terminaron. CNN la eliminó de su transmisión de Nochevieja. El incidente incluso supuestamente provocó una investigación del servicio secreto, insinuando hasta dónde podría llegar la repercusión. Griffin al principio se disculpó, pero luego se retractó, defendiendo la foto como expresión artística. El debate explotó. Algunos lo vieron como libertad de expresión, otros como una maniobra peligrosa y de mal gusto. Incluso años después, durante las elecciones de 2020, volvió a publicar la imagen, reavivando la controversia. Ha llamado a la experiencia un cambio de carrera y emocionalmente devastadora, pero no la silenció. Griffin siguió haciendo stand-up y hablando sobre la censura y la división política. Kelly Osbourne. A veces, una sola frase es suficiente para convertir un momento de televisión de reflexivo a desastroso. En 2015, Kelly Osbourne lo descubrió de la manera difícil en The View. La conversación se centró en los comentarios de Donald Trump sobre los inmigrantes mexicanos y Kelly decidió expresar su punto de manera audaz. Pero las palabras que salieron no tuvieron el efecto que ella esperaba. Si echas a todos los latinos de este país, entonces, ¿quién va a estar limpiando tu baño, Donald Trump?, dijo ella. La sala se tensó instantáneamente. Aunque ella pretendía criticar la actitud de Trump hacia la comunidad mexicana, el comentario sonó muy diferente. Kelly luego explicó que fue malinterpretada y se disculpó diciendo que nunca quiso herir a nadie. Pero un daño así es difícil de deshacer. No mucho después, dejó Fashion Police y desde entonces ha estado entre proyectos familiares y programas de competencia, dejando a muchos preguntándose si alguna vez volverá a tener un papel importante como presentadora. Matt Lauer. Durante más de 20 años, Matt Lauer fue la cara confiable del programa Today de NBC, hasta que una mañana de 2017 cambió todo. Los espectadores sintonizaron esperando las sonrisas habituales, pero en su lugar recibieron noticias impactantes. Lauer había sido despedido abruptamente. NBC dijo que el despido se produjo después de que una empleada lo acusara de comportamiento inapropiado durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, pero eso fue solo el comienzo. Pronto surgieron más acusaciones, cada una más preocupante que la anterior. Y luego vino el giro más grande, informes que afirmaban que NBC había sabido de los problemas durante años. El periodista de investigación Ronan Farrow reveló que la cadena incluso había evitado publicar una importante historia sobre Harvey Weinstein, supuestamente por temor a que Weinstein tomara represalias exponiendo a Lauer. Esa revelación trasladó el escándalo de las acciones de un hombre a un problema mucho más profundo dentro de las noticias de la cadena. La caída en desgracia de Lauer se convirtió en uno de los momentos definitorios de la era Me Too, mostrando que incluso las mayores estrellas de la televisión podían enfrentar consecuencias. NBC se apresuró a endurecer sus políticas de acoso. Sharon Osbourne. El ascenso de Sharon Osbourne en la televisión parecía imparable después de la fama del reality show de su familia, hasta que el año 2021 trajo un punto de inflexión. Durante un episodio de marzo de The Talk, estalló un tenso debate en vivo sobre las críticas de Piers Morgan a Meghan Markle. Sharon defendió a Morgan, expresando temores de ser etiquetada como racista, pero lo que sucedió después cambiaría todo. CBS lanzó una investigación que concluyó que sus comentarios rompieron los estándares de respeto en el lugar de trabajo. También admitieron que los productores no habían preparado a los presentadores para una discusión tan cargada. ¿La consecuencia? El programa entró en pausa y la década de Sharon terminó abruptamente. Insistió en que sus palabras fueron malinterpretadas, diciendo que solo quería proteger a un amigo. Aún así, muchos sintieron que su tono desestimaba la importancia de la sensibilidad racial. El incidente
reveló las tensiones ocultas detrás de los programas de entrevistas diurnos y sugirió lo complicadas que siguen siendo las conversaciones sobre raza en los medios de comunicación convencionales. Aunque Sharon eventualmente regresó a la televisión en otro lugar, esta controversia se convirtió en un capítulo duradero en su carrera. Bill O'Reilly. Bill O'Reilly fue una de las mayores estrellas de Fox News, pero mucho antes de su dramática salida, los problemas ya estaban gestándose. En 2004, resolvió discretamente un caso de acoso con la productora Andrea Macris. Luego, en 2017, el New York Times reveló algo explosivo. Fox y O'Reilly habían llegado a acuerdos secretos con 5 mujeres por acusaciones de acoso. La historia desencadenó una reacción en cadena. Casi 60 anunciantes retiraron sus anuncios y el golpe financiero dejó a Fox con poca opción más que cortar lazos. Pero las revelaciones no se detuvieron ahí. Informes pronto descubrieron un asombroso acuerdo de $32 millones con la analista de Fox Liz Riel, elevando los pagos totales vinculados a O'Reilly a alrededor de $45 millones. Para un hombre con millones de espectadores leales, esta fue una caída que pocos vieron venir. El escándalo sacudió a los medios conservadores y provocó críticas a Fox por supuestamente protegerlo durante años. También animó a más víctimas en la industria a hablar. Aunque O'Reilly ha intentado reconstruir su carrera a través de podcast y programas en línea, la sombra de lo que sucedió aún lo persigue. Rush Limbaugh. La mayoría de la gente conoce a Rush Limbaugh como un presentador de radio muy popular, pero menos recuerdan su breve tiempo como comentarista de fútbol americano en ESPN, y hay una razón para eso. No pasó mucho tiempo antes de que sus palabras al aire provocaran una tormenta. Durante un segmento, Limbaugh dio su opinión sobre el mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, Donovan McNabb. Mini Recompensa llamó a McNabb sobrevalorado, pero esa no fue la parte que causó el mayor alboroto. Limbaugh fue más allá, sugiriendo que el mariscal de campo recibió elogios adicionales porque era negro. ¿Fue esto una crítica a McNabb o algo más grande? Limbaugh luego dijo que no estaba atacando al jugador, sino más bien la cobertura mediática sobre él. Aún así, muchos espectadores calificaron los comentarios como racistas y la reacción negativa se extendió rápidamente. Solo unas semanas después de comenzar en ESPN, Limbaugh anunció su renuncia. Para alguien tan acostumbrado a la controversia en la radio, su tiempo en los comentarios deportivos terminó más rápido de lo que casi cualquiera esperaba. Billy Bush. Billy Bush parecía destinado a una larga carrera en la televisión hasta que una grabación lo cambió todo. Miembro de la familia política Bush, había dejado su huella en Access Hollywood y se unió al programa Today de NBC en 2015. Pero en octubre de 2016 apareció una cinta antigua que lo arruinaría todo. Era la ahora infame grabación de Access Hollywood que capturaba a Donald Trump haciendo comentarios groseros sobre las mujeres mientras hablaba con Bush. El clip sorprendió al público, pero lo que sucedió después fue rápido. Bush fue suspendido casi de inmediato. En menos de una semana, NBC lo hizo permanente. Su despido provocó una conversación más amplia sobre si las figuras de los medios habían sido cómplices al dejar pasar tales comentarios. Los críticos cuestionaron por qué Bush, como entrevistador, no desafió a Trump en ese momento. La reacción fue fuerte, obligando a Bush a salir de los medios de comunicación convencionales durante años. Eventualmente, regresó como presentador de Extra, reconstruyendo una carrera más tranquila. Paul Pierce. La vida de Paul Pierce después del baloncesto parecía estar lista para una transición suave. La leyenda de la NBA, con 19 temporadas a sus espaldas, se unió a ESPN en 2017 como analista. Pero su tiempo allí fue irregular y en abril de 2021 llegó a un final abrupto y muy público. Esa noche, Pierce transmitió en vivo por Instagram. Lo que los espectadores vieron no fue la habitual charla deportiva. Era él en un juego de póker, sin mascarilla, bebiendo, fumando y rodeado de mujeres escasamente vestidas bailando al fondo. Para ESPN, en parte propiedad de Disney, este fue el punto de inflexión. En pocos días, sin un comunicado público, cortaron lazos. El video suscitó preguntas más grandes. ¿Fue esto solo un error
¿O la gota que colmó el vaso en un patrón de preocupaciones? Pierce ya había generado reacciones mixtas por su estilo de comentario relajado, a veces confrontacional. Desde entonces, Pierce se ha mantenido mayormente fuera de los medios deportivos convencionales, manteniendo su voz viva en las redes sociales. George López. Este toma un giro que quizás no esperes porque la controversia no fue sobre la vida personal de George López en absoluto. El problema comenzó cuando TBS hizo un movimiento audaz, uno que silenciosamente desencadenaría una reacción en cadena. Cuando Conan O'Brien se unió a la cadena con su propio programa nocturno, los horarios cambiaron. En teoría, solo era un cambio de horario. En realidad, plantó la semilla para algo más grande. Pronto, López se encontró fuera de la posición que había construido con López Tonight. ¿La pequeña compensación? No se enteró de la cancelación por rumores, recibió la llamada directamente. Pero aquí está el truco. Sucedió solo 2 días antes del anuncio público en 2011. Sin preparación prolongada, sin introducción suave, solo un final abrupto. Hablando con el Huffington Post, López insinuó una frustración más profunda. Creía que TBS estaba apostando todo por Conan, mientras mostraba poco interés en la audiencia que él había trabajado para alcanzar. Pero, ¿qué sucedió realmente detrás de esas decisiones a puerta cerrada? Esa es la parte que nadie en TBS parecía dispuesto a decir en voz alta. Rick Sánchez. El ascenso de Rick Sánchez en CNN parecía constante hasta que una entrevista de radio lo cambió todo. Al unirse a la cadena en 2004, finalmente consiguió su propio programa, Rick's List. Pero en 2010, durante una aparición en stand-up de SiriusXM con Pete Dominic, Sánchez hizo comentarios controvertidos sobre Jon Stewart. Fue el tipo de comentario que insinuaba que se avecinaban problemas, y llegaron rápido. La reacción se extendió rápidamente, y CNN terminó su contrato en cuestión de días. Para algunos, fue una sorpresa. Para otros, se sintió como la chispa final en una relación ya tensa. Sánchez había sido conocido durante mucho tiempo por su estilo audaz y confrontacional, algo que dividía tanto a los espectadores como a los colegas. Después, acusó a CNN de ser demasiado políticamente correcto y de sofocar diferentes puntos de vista. Sus palabras mantuvieron viva la controversia, pero no restauraron su posición en los medios de comunicación convencionales. En cambio, Sánchez se trasladó a plataformas más pequeñas y proyectos digitales independientes. Glenn Kuiper. Durante casi 20 años, Glenn Kuiper fue la voz confiable de las jugadas de los Oakland Athletics, un sonido familiar para los fanáticos del béisbol, pero el 5 de mayo de 2023, algo sucedió al aire que cambiaría su carrera instantáneamente. Transmitiendo desde Kansas City, Kuiper habló sobre visitar el famoso Museo de Béisbol de las Ligas Negras de la ciudad, pero aquí es donde dio un giro brusco. Comenzó accidentalmente el nombre del museo con un insulto racial. La reacción fue inmediata. Pero Kuiper se disculpó rápidamente al aire, insistiendo en que salió mal y no era lo que pretendía. Pero el daño ya estaba hecho. Las cuentas de redes sociales del equipo condenaron públicamente el comentario y se inició una investigación interna. Luego vino el golpe final. Kuiper fue despedido. Gretchen Carlson. Gretchen Carlson fue una cara familiar en Fox & Friends desde 2006 hasta 2013 antes de presentar su propio programa, The Real Story with Gretchen Carlson. En pantalla, su carrera parecía fuerte, pero detrás de las escenas, la tensión estaba aumentando hacia un punto de quiebre. En 2016, Carlson dio un paso audaz que cambiaría no solo su carrera, sino también la cadena misma. Presentó una demanda contra el director ejecutivo de Fox News, Roger Ailes, acusándolo de acoso laboral repetido. También afirmó que fue removida de Fox & Friends después de quejarse de su coanfitrión Steve Doocy y rechazar los avances de Ailes. El caso avanzó rápidamente.
En pocos meses, Fox llegó a un acuerdo por $20 millones, una resolución que fue noticia y marcó un punto de inflexión en las conversaciones sobre el comportamiento en el lugar de trabajo en la industria de los medios. Carson no se desvaneció después del acuerdo. En cambio, se convirtió en una voz líder para las mujeres que enfrentan el acoso, impulsando cambios en las políticas corporativas. Danielle Sargent. En la transmisión en vivo hay una regla de oro: nunca digas palabrotas al aire. Danielle Sargent estaba a punto de aprenderlo de la manera difícil. Era 9 de marzo de 2006 y ella estaba cubriendo una transmisión en vivo de ESPN. La cámara pasó a imágenes pregrabadas de baloncesto. Un momento seguro, ¿verdad? No exactamente. Sargent no se dio cuenta de que su micrófono seguía encendido. Momentos después, los espectadores escucharon claramente una grosería. No fue un desliz amortiguado ni una situación de quizás no lo escucharon. Fue fuerte, inconfundible y transmitido a nivel nacional. Mientras que algunos en casa pudieron haberse reído, la cadena no se divirtió. Cuando su contrato llegó a su renovación, ESPN decidió silenciosamente no mantenerla. Esperamos que hayas disfrutado este video. Mantente atento para más historias increíbles. ¿Crees que estos presentadores de televisión merecían ser despedidos? Déjanos saber en los comentarios abajo. Nos vemos la próxima vez.